Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 113. Un encuentro inesperado. Al ver al Pokémon amarillo derrotado, Yuga rápidamente exclamó: «Rápido, usa una Pokéball». En ese momento, Rand tenía una expresión ligeramente dolorida mientras decía: «No tengo ninguna Pokéball». Yuga entonces recordó que Rand no era un entrenador Pokémon oficial, por lo que no llevaba Pokéballs como lo hacía Yuga. Yuga sacó una Amigoball que había obtenido previamente a través de un intercambio y se la entregó a Rand. «Esta es una Amigoball. Puede aumentar el vínculo entre entrenadores y Pokémon. Te la regalo». Rand tomó la Amigoball que Yuga le entregó, dijo gracias y luego arrojó la Pokébola al Pokémon amarillo. El proceso de domesticación transcurrió sin problemas. Rand liberó al Pokémon amarillo de la Amigoball, le dio una baya naranja que le había proporcionado Yuga y pronto recuperó la conciencia. ¡Cuá! El Pokémon amarillo inclinó la cabeza y miró fijamente a Rand, que sonrió irónicamente y le preguntó a Yuga: ¿de verdad es buena idea domesticar a este Pokémon? Parece un poco aburrido. Yuga se rió entre dientes y explicó: este Pokémon se llama Psyduck. Es un Pokémon de tipo agua con el potencial de aprender una variedad de movimientos de tipo psíquico. No dejes que su apariencia te engañe. En realidad es bastante inteligente. Sin embargo, sus poderosas habilidades psíquicas tienden a suprimir sus funciones cognitivas. Una vez que evolucione a Golduck, mejorará. Psyduck es bastante común en la región de Kanto, pero raro en la región de Yoto, por lo que tu escuela probablemente no lo cubra mucho. Rand asintió con la cabeza en señal de comprensión. La razón por la que Yuga hizo que Rand domesticara a este Psyduck fue que era el primer Pokémon de aptitud verde que habían capturado durante su viaje de pesca. Después de domar a Psyduck, Yuga se dio cuenta de que se estaba haciendo tarde y era hora de almorzar. Llevó a Rand al comedor para preparar la comida. Cuando pasaron junto a Edward, este les lanzó una mirada hostil a Yuga y Rand. Era evidente que, a pesar de ocupar el lugar que ocupaban anteriormente, no había logrado ninguna mejora en los resultados. Aunque Yuga y Rand pasaron junto a Edward sin mirarlo ni una sola vez, él se enfureció hasta el punto de poder romperse los dientes por morderlos demasiado fuerte. Yuga encontró a esta persona bastante peculiar. A pesar de su edad, tenía un deseo excesivo de demostrar su valía y competir, lo que a Yuga le pareció bastante innecesario. Después de almorzar, Yuga y Rand se enteraron de una competencia de batalla Pokémon organizada por alguien en la arena de batalla. Al investigar, Yuga descubrió que los organizadores del crucero habían organizado la competición como una forma de pasar el tiempo a los pasajeros. Los participantes eran en su mayoría aficionados. En el mundo Pokémon, los humanos y los Pokémon se habían convertido en razas inseparables. No solo los entrenadores, sino también mucha gente común tenía uno o dos Pokémon como compañeros, tratándolos como miembros de la familia. Los requisitos para estos Pokémon no eran estrictos porque la gente buscaba consuelo en ellos en lugar de centrarse en su destreza en la batalla. Por ejemplo, la abuela de Ran, que previamente había comprado un nuevo Pokémon en la tienda de Yuga, así como Strawberry que acompañaba a Suzuki Koen y Dian, entraban en esta categoría. Los participantes de esta competición eran ese tipo de personas. En términos simples, la mayoría de los participantes no eran entrenadores serios, por lo que Yuga perdió el interés en participar. Sin embargo, Yuga logró incitar a Rand a unirse a la competencia. La fuerza de Rand no era excepcional y no hacía mucho que tenía a sus Pokémon. Este tipo de competición, que no exigía mucho a los entrenadores, le venía bien. Rand tuvo un desempeño bastante decente en esta competición. Aunque eran aficionados y sus Pokémon no habían recibido ningún entrenamiento profesional, habían cuidado bien de sus compañeros durante años. A menudo, a Rand, como novato, le resultaba complicado enfrentarse a ellos. Sin embargo, la ventaja de Rand residía en su calma durante las batallas y su claro pensamiento estratégico, lo que lo diferenciaba de otros niños. Esto le recordó a Yuga al protagonista de la historia original, que era conocido por usar la fuerza bruta en las batallas. Se trataba de ser imprudente. Se podría decir que el estilo de lucha del protagonista original y Rand eran completamente opuestos. Sin embargo, debido a su desventaja de edad, Rand no pudo llegar a las etapas finales de la competencia esta vez. Fue eliminado antes de llegar a los 8 mejores. Además de los entusiastas aficionados, hubo algunos entrenadores legítimos que participaron en el evento. Aunque su número era limitado y su fuerza no demasiado alta, aún tenían la ventaja.
Al ver que Rand regresaba con una expresión abatida después de perder la competencia, Yuga le dio una palmadita en el hombro y le dijo: te desempeñaste muy bien. No esperaba que tuvieras tanto potencial como entrenador. Aunque Rand no se puso eufórico por los elogios de Yuga, su actitud abatida desapareció. Le dijo con firmeza a Yuga: definitivamente me volveré más fuerte en el futuro. Hablando de eso, ese hombre de mediana edad llamado Edward también participó en la competencia. Usó un Lantern, que era tanto de tipo agua como eléctrico. Entre el grupo de participantes aficionados, su fuerza era bastante impresionante. Poco después de la eliminación de Ran, avanzó a los 4 primeros. Sin embargo, Yuga especuló que probablemente no era un entrenador Pokémon profesional. Con su edad, su nivel de habilidad era más bien inadecuado. Incluso si tuviera un talento natural pobre, no sería suficiente para justificar su desempeño. Como era de esperar, fue eliminado en semifinales por otro entrenador, y acabó consiguiendo el tercer puesto. Tanto el ganador del primer como el del segundo lugar eran jóvenes y claramente habían recibido una educación formal de entrenador, lo que demuestra un enfoque más profesional al mando. Cuando los 3 primeros ganadores subieron al escenario para recibir sus premios, la expresión de Edward se agrió al ver a los ganadores del primer y segundo lugar. Era evidente que no estaba contento con sus resultados y que no le importaba su propia edad, que era considerablemente mayor. Yuga pensó que este hombre debía haber crecido en un limonero y que se enojaba con cualquiera que fuera mejor que él. Sin embargo, los ganadores del primer y segundo lugar no le prestaron atención y lo trataron como si fuera aire. Lo dejaron solo en su propia amargura. Después de ver la competencia, Yuga y Rand abandonaron la arena de batalla y exploraron otras áreas del crucero. Mientras paseaba con Rand, Yuga descubrió que en realidad había un cine en el barco y que parecía bastante concurrido. Yuga nunca había visto una película del mundo Pokémon y le pareció bastante interesante. Decidió entrar y echar un buen vistazo. Al final, eligieron una película llamada La aventura subterránea de Pikachu y Eevee. La elección fue de Ran, quien mencionó que esta película era bastante popular en ese momento y que muchos de sus compañeros de clase la habían visto. Sin embargo, después de verla, Yuga se dio cuenta de que la idea de Rand de popular se refería a la popularidad entre su grupo de edad. La película estaba completamente dirigida a los niños. Yuga casi se quedó dormido durante toda la película, mientras que Rand la disfrutó de principio a fin. Después de la película, mientras Yuga bostezaba al salir, chocó accidentalmente con alguien. Desafortunadamente, esta persona sostenía un vaso de jugo, que terminó derramándose sobre la ropa de Yuga. Al darse cuenta de que había chocado con alguien, Yuga se despertó inmediatamente y ofreció sus disculpas. Lo siento mucho. ¿Estás bien? La persona con la que chocó Yuga fue bastante comprensiva, sabiendo que Yuga no lo había hecho intencionalmente, por lo que no lo culpó. Mientras se limpiaba el jugo de la ropa con un pañuelo, le dijo a Yuga: está bien, no te preocupes. No fue tu intención. Cuando la persona levantó la cabeza, Yuga lo reconoció como el que había ganado el campeonato en la competición anterior. Yuga soltó: ¿eres tú? La persona se detuvo un momento y preguntó: ¿me conoces? Un poco avergonzado, Yuga dijo: vi la competencia anterior. Tú fuiste el campeón, así que por supuesto que te vi. La persona sonrió y dijo: ah, ya veo. Entonces, se dio cuenta de que Rand estaba de pie junto a Yuga y comentó: este joven también participó, ¿verdad? Lo recuerdo. Lo hizo bastante bien. Rand fue el participante más joven de esa competición. Teniendo en cuenta su notable actuación, no era de extrañar que la gente lo recordara. Capítulo 114. Regie. Al oír que se mencionaba a Rand, Yuga sonrió y dijo: él solo está aquí para divertirse. Después de todo, todavía es joven y el énfasis está en la participación. La persona que estaba frente a él se sintió un poco incómoda y admitió: sinceramente, yo también me siento un poco avergonzado. No debería haber participado en una competencia tan amateur. Es solo que recientemente entrené a un nuevo Pokémon y pensé en dejarlo practicar un poco. Fue entonces cuando Yuga se dio cuenta de que, cuando vio el partido de esa persona, parecía muy profesional y experimentado en el mando de Pokémon. No parecía alguien que se uniera a una competencia tan amateur. Yuga se rió entre dientes y dijo: entiendo. La vida de un entrenador generalmente consistía en entrenar a Pokémon ya establecidos o criar a nuevos. Solo mediante el entrenamiento continuo podían descubrir sus mejores combinaciones de equipo. Ah, por cierto, todavía no me he presentado. Soy Regie.
Al oír la presentación desde el otro lado, Yuga encontró el nombre Reggie algo familiar, así que respondió. Soy Shimizu Yuga, y este es mi hermano pequeño, Rand. Yuga hizo un gesto hacia Rand, que estaba de pie junto a él. Yuga. De todos modos, busquemos un lugar para sentarnos y charlar. Es un poco incómodo aquí. Reggie. Por supuesto. Entonces, los tres fueron a la cafetería del barco. Yuga y Reggie pidieron una taza de café cada uno, mientras que Rand pidió un vaso de leche. Se sentaron a conversar. Mientras Yuga miraba a Reggie, el nombre se le hacía cada vez más familiar. Entonces, preguntó. Reggie, ¿no eres de Hoenn? Reggie se sorprendió y preguntó. ¿Cómo lo supiste? Soy de Ciudad Rocabelo en la región de Sinnoh. Estoy aquí con mi abuelo para visitar a su amigo en Hoenn. Al enterarse de que era de Ciudad Rocabelo, Yuga finalmente confirmó su identidad. En el anime original, Ash tenía un rival formidable en la región de Sinnoh llamado Paul, y Reggie era el hermano mayor de Paul. Paul había admirado a su hermano mayor Reggie desde la infancia y lo consideraba su modelo a seguir. Sin embargo, después de una derrota en una batalla contra el rey de la pirámide Brandon, Reggie abandonó su carrera como entrenador Pokémon. Esta decepción llevó a Paul a adoptar una actitud completamente diferente hacia sus Pokémon cuando se convirtió en entrenador. Mientras veía el anime original, Yuga siempre había pensado que el hecho de que Reggie renunciara a su condición de entrenador no estaba relacionado con su derrota contra Brandon. La personalidad de Reggie era apacible y racional, no del tipo que se rinde fácilmente debido a un solo fracaso. Sin embargo, Yuga no estaba completamente seguro de las circunstancias exactas, por lo que se abstuvo de sacar conclusiones. Yuga. Entonces, ¿también vas a Yoto como nosotros? Reggie asintió y dijo. Mi abuelo es dueño de una guardería Pokémon y está participando en una conferencia de intercambio en Ciudad Trigal en Yoto. Al escuchar el término guardería Pokémon, Yuga finalmente recordó que, después de que Reggie abandonara su carrera como entrenador, se convirtió en el dueño de una guardería. ¿Podría haber heredado esta guardería de su abuelo? Yuga. ¡Qué coincidencia! Yo también voy a Ciudad Trigal para la conferencia de intercambio de guarderías Pokémon. Reggie pareció sorprendido y dijo. ¿Eres tan joven y ya tienes una guardería Pokémon? Yuga, un poco avergonzada, dijo. He heredado la guardería de mis padres. De lo contrario, seguiría viviendo en casa, comiendo y sin hacer nada. Reggie no se dio cuenta de que los padres de Yuga habían fallecido. Sonrió y dijo. Eso también es impresionante. Mi abuelo ha estado diciendo que quiere dejarme su guardería, pero todavía no he decidido si debo hacerme cargo de ella. Continuó. Mi abuelo solo tiene una hija, mi madre, que tiene su propio trabajo y no puede hacerse cargo de la guardería. Por eso, soy el mejor candidato. No estoy seguro de cómo manejar la situación. Al escuchar esto, Yuga finalmente entendió que la decisión de Reggie de renunciar a su condición de entrenador probablemente se debía a que necesitaba heredar el legado de su anciano abuelo. Yuga intentó consolarlo diciéndole, tómate tu tiempo para pensarlo bien. Quién sabe, tal vez algún día acabes disfrutando de administrar una guardería. Continuó. Cuando me hice cargo de la guardería, tampoco estaba muy contento. Fue una decisión poco entusiasta porque no sabía qué hacer en ese momento. Pero ahora me doy cuenta de que administrar una guardería es bastante gratificante. Reggie, considerando las palabras de Yuga, dijo. Tienes razón. No hay prisa, lo resolveré con el tiempo. Después, Yuga y Reggie conversaron durante un largo rato y discutieron sobre diversos temas. Yuga se enteró de la conversación que los padres de Reggie estaban afiladas a la liga. No es de extrañar que el hermano menor de Reggie, Paul, tuviera un Pokémon inicial de la región Sinnoh. Intercambiaron ideas sobre el entrenamiento de Pokémon. Reggie tenía una educación formal en el entrenamiento de Pokémon y era un verdadero entrenador académico. Su formación era muy diferente del enfoque poco convencional de Yuga. La comprensión de Reggie sobre Pokémon y el entrenamiento era más sistemática, y Yuga aprendió mucho de su conversación. Al día siguiente de conocer a Reggie, Yuga y Rand hicieron planes para ir a pescar juntos. Yuga incluso le prestó a Reggie una de sus preciosas cañas de pescar. Sin embargo, se encontraron con ese extraño hombre de mediana edad, Edward, una vez más durante su viaje de pesca. Al ver a Yuga y a los demás pescando, Edward parecía tener los ojos clavados en ellos, como si estuviera tratando de descubrir su secreto para atrapar Pokémon con tanta frecuencia. Fue bastante desagradable. Yuga le contó a Reggie sobre el comportamiento de Edward de antes, y Reggie también se sintió disgustado por una persona tan desvergonzada. Durante todo el día, ignoraron a Edward por completo.
Mientras pesca. Yuga. Reggie, ¿has capturado algún Pokémon de joven desde que llegaste aquí? Reggie. No, la mayoría de mis Pokémon son de la guardería de mi abuelo. Todos son de la región de Sinnoh. De repente Rand habló. ¿Puedo ver tu Pokémon? Rand no había visto Pokémon de la región Sinnoh antes y sentía curiosidad por los Pokémon de Reggie. Por supuesto, Yuga también estaba interesado en los Pokémon de Reggie, pero se sentía incómodo al preguntar como lo hizo Rand. Como era un poco mayor, no podía ser tan franco. Reggie sonrió y dijo. Por supuesto, no hay problema. Sin embargo, la mayoría de mis Pokémon están en mi casa en Sinnoh. Solo tengo unos pocos conmigo. Los ojos de Rand se llenaron de curiosidad cuando dijo. Está bien. Reggie respondió. Está bien, te lo mostraré. Con eso, Reggie sacó 4 Pokéballs y liberó a los Pokémon que estaban dentro. Después de un destello de luz roja, 4 Pokémon aparecieron en la cubierta. El primero fue Staraptor, con una apariencia completamente diferente a la de su Eiyou de joven. Su aura imponente se veía reforzada por sus ojos penetrantes. El segundo fue Drapion, su apariencia feroz junto con su robusta armadura sorprendieron incluso a Ran, quien normalmente estaba tranquilo y sereno. El tercero era un Bibarel tonto y adorable, con su cuerpo redondo, expresión atónita y cola gruesa que lo hacían bastante entrañable. Por último, estaba el Floatzel que Reggie utilizó en la competición. Parecía ser el Pokémon que mencionó como su nuevo Pokémon entrenado. Los 4 Pokémon tenían potencial verde. A excepción de Floatzel, los otros 3 estaban por encima del nivel 30, lo que indicaba que la fuerza de Reggie era bastante notable. Por lo menos, no era más débil que Yuga. Capítulo 115. Una manada de Wailords. Después de ver a los 4 Pokémon únicos de la región de Sinnoh, Rand abandonó la pesca por completo, dejó su caña de pescar y corrió hacia los Pokémon. Aunque el Staraptor y el Drapion de Reggie parecían intimidantes, en realidad eran Pokémon amables. Acogieron con calidez la llegada de Rand, que los saludó. Mientras Yuga y Reggie estaban inmersos en su pesca, un llamado melodioso resonó en algún lugar. El sonido no era demasiado fuerte, pero resonó en la superficie del agua como una onda que resonaba, lo que atrajo a varios pasajeros a investigar. Mientras todos buscaban la fuente del sonido, un enorme Pokémon azul saltó del océano a la distancia, creando un chapoteo al aterrizar. La salpicadura resultante se asemejaba a flores floreciendo en la superficie del mar, captando la atención de todos. Cuando el agua se calmó, un poderoso chorro de agua salió disparado del enorme orificio nasal del Pokémon. Yuga reconoció su identidad. El Wailord. Haciendo honor a su título de Pokémon más grande, Wailord parecía una isla azul flotando en la superficie del agua. Era un testimonio del talento de su creador. Wailord. Tipo. Agua. Género. Masculino. Potencial. Azul. Nivel. 78. Movimientos. Empapar, rugido de guerra, cuerpo pesado, salpicadura, pistola agua, torbellino, impresionar, neblina, danza lluvia, hidropulso, descanso, buceo, bote, salpicar, danza de la lluvia, granizo, rayo hielo, hidrobomba, rodar, protección, cascada, ventisca, surf, doble filo, terremoto, golpe. A medida que más Wailords emergían, uno tras otro, se producía un espectáculo impresionante. Docenas de ellos adornaban el océano. Junto a ellos, también emergían Wailmer, y su enorme cantidad formaba un espectáculo espectacular en la superficie del agua. De repente, un Wailord emitió un rugido, seguido de un chorro de agua gigantesco. Como si se hubiera accionado un interruptor, todos los Wailords y Wailmers se unieron, creando una sinfonía armoniosa de llamadas profundas y resonantes. Innumerables chorros de agua se elevaban hacia el cielo, dispersando gotas y niebla que refractaban arcoíris de colores a la luz del sol, deslumbrando a los pasajeros a bordo. Aunque los Wailord y los Wailmer eran numerosos, cuando cantaban al unísono, sus voces profundas y melodiosas no eran demasiado fuertes ni discordantes, sino que exudaban una sensación de serenidad y misticismo. Yuga pensó que una asamblea tan grande, incluso sumergida en las profundidades del mar, debería tener el poder. Ser capaz de presenciar este espectáculo era verdaderamente raro. Incluso los marineros experimentados, acostumbrados al mar, podrían no haber presenciado una manada tan grande de Wailord. Wailmer y Wailord eran criaturas gentiles que solían ayudar a los humanos varados en el mar. Esto los diferenciaba de los pícaros marinos Sharpedo y Gyarados. Una vez que la manada de Wailord intercambió aliento y volvió a la superficie, se sumergieron gradualmente en el mar, continuando su viaje bajo las olas. El Wavebreaker cercano pasó desapercibido.
Wailord y Wailmer eran ejemplos clásicos de Pokémon que se comunicaban entre sí, pero presenciar una reunión de tal magnitud era algo verdaderamente poco común. El hecho de que su líder fuera excepcionalmente poderoso probablemente contribuyó a su coexistencia armoniosa en el océano. Cuando la cápsula de Wailord desapareció por completo bajo la superficie del mar, los pasajeros del barco suspiraron con asombro, sintiendo que sus horizontes se habían expandido y que su viaje había valido la pena. Al ver partir a Wailord, Reggie exclamó: «Este mundo es realmente asombroso, con tantas cosas que no hemos visto esperando a que las exploremos y descubramos». Yuga asintió. De hecho, es un mundo de belleza inigualable. Nosotros los de Sinnoh no podemos presenciar un grupo tan grande de Wailord. Reggie expresó un poco de arrepentimiento. Sinnoh tenía menos mares y más montañas, con un clima relativamente más frío en comparación con Hoenn. De hecho, era raro encontrar áreas adecuadas para el hábitat de Wailord. Yuga sonrió y dijo: «Pero Sinnoh tiene montañas imponentes y picos nevados de los que Hoenn carece. Aparte de ciertos lugares, la región de Hoenn tampoco tiene Pokémon de tipo hielo a gran escala. Cada región tiene sus características únicas». Eso es cierto. Al escuchar a Yuga, Reggie aceptó felizmente, su tono revelaba orgullo por su tierra natal. Dirigiéndose a Ran, Reggie continuó: «Si alguna vez tienes la oportunidad de viajar a Sinnoh, podrás ver paisajes y Pokémon de los que Hoenn carece. Está el escarpado Monte Corona, el hermoso y cristalino lago Verraz, el bosque vetusto repleto de Pokémon de tipo insecto y planta, estoy seguro de que te encantará». Mencionar Sinnoh pareció abrir las compuertas del habla de Reggie. Procedió a compartir numerosas historias y anécdotas sobre la región de Sinnoh con Yuga y Rand. Habló de cómo la gente usaba pequeños Suinut para localizar fuentes termales, de cómo atravesaban empinadas montañas nevadas mientras cabalgaban sobre Mamoswine y de las diferencias de color entre Shellos y Gastrodon en los mares oriental y occidental del Monte Coronet. Reggie conocía bastante bien la región de Sinnoh. Su conocimiento no se debía únicamente a su ciudad natal, sino que había explorado personalmente varios lugares de Sinnoh. Sin embargo, el lugar de origen de una persona no significa necesariamente que la entienda profundamente. Por ejemplo, Yuga era oriundo de Hoenn, pero su conocimiento de la región se basaba principalmente en las animaciones y descripciones escritas de su vida anterior. No se lo podía considerar un verdadero experto en Hoenn. Las anécdotas de Reggie cautivaron tanto a Yuga como a Ran, no solo ampliando sus horizontes sino también profundizando su comprensión de este mundo. El barco llegó al puerto de la ciudad Trigal la cuarta tarde, un poco antes de los 5 días previstos. Durante esos 3 días, Yuga y Reggie se llevaron de maravilla. El buen carácter de Reggie lo convertía en un amigo ideal. Durante este tiempo, Yuga también tuvo la oportunidad de conocer al abuelo de Reggie, un anciano amable y gentil. Yuga no pudo evitar sospechar que la personalidad de Reggie podría haber sido influenciada por su abuelo. Se preguntó cómo su hermano menor, Paul, se había convertido en la persona extraña en la que finalmente se convirtió. Como los 4 compartían el mismo destino, continuaron viajando juntos. Capítulo 116. Verdaderamente adorable. Esta vez, el lugar de celebración de la conferencia de intercambio de guarderías fue el gimnasio de Ciudad Trigal. Ciudad Trigal es una ciudad famosa en la región de Yoto, especialmente en el campo de la tecnología. Es reconocida en todo el mundo Pokémon junto con Ciudad Malvalona de Hoenn, Ciudad Castelia de Teselia y Ciudad Luminalia de Kalos. De este modo, el gimnasio de la Ciudad Trigal no es solo un gran recinto, sino también un edificio que irradia una atmósfera científica. Sin embargo, al desembarcar, Yuga y los demás no se dirigían al gimnasio de Ciudad Trigal, sino al Grand Hotel de Ciudad Trigal, que era el alojamiento designado para todos los participantes de la conferencia designados por la Asociación de Criadores. Además, el hotel había sido reservado en su totalidad por la Asociación de Guarderías Infantiles durante la duración de la conferencia. Todos los miembros de las diferentes guarderías infantiles más importantes que asistían a la conferencia podían alojarse de forma gratuita. Era imposible no maravillarse de la solidez financiera de la Asociación de Guarderías Infantiles. El Grand Hotel de Ciudad Trigal realmente hizo honor a su reputación como el hotel más lujoso de la ciudad. Incluso la habitación más básica donde se alojaban Yuga y los demás parecía excepcionalmente lujosa. Tanto la guardería Yo-Yo de Yuga como la guardería del abuelo de Reggie eran relativamente pequeñas. Especialmente la guardería de Yuga, de la que la mayoría de la gente ni siquiera había oído hablar, por lo que les asignaron habitaciones estándar para su estancia.
Sin embargo, como Yuga y Reggie se habían registrado juntos, sus habitaciones estaban dispuestas una al lado de la otra, lo que proporcionaba un pequeño pero reconfortante consuelo. Pero justo cuando Yuga y el grupo se estaban instalando y dirigiéndose al comedor, se encontraron nuevamente con ese excéntrico hombre de mediana edad, Edward. Antes de que Yuga y los demás pudieran decir algo, Edward, con su peculiar tono, exclamó: TSK, 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 ¿así que ustedes también están aquí para la conferencia de intercambio de guarderías? Realmente no podría decirlo. Trayendo incluso niños, ¿están jugando a la casita o algo así? Mientras hablaba, hizo un gesto casual hacia Rand. Al ser señalado por él, la cara de Rand se puso roja de inmediato. Estaba enojado por la actitud de Edward y avergonzado por haber hecho que Yuga perdiera prestigio. Al ver esto, Yuga acarició la cabeza de Rand para consolarlo. El abuelo de Reggie, que no estaba al tanto de la situación, le preguntó a Reggie: ¿qué está pasando? ¿Tienes alguna historia con él? Reggie negó con la cabeza y respondió: no, es solo que este tipo siempre encuentra problemas sin ninguna razón. Aunque la voz de Reggie era tranquila, aún así fue escuchada por el séquito junto a Edward. La comitiva inmediatamente alzó la voz. ¿Qué quieres decir con buscar problemas sin razón? ¿Cómo te atreves a hablar así? ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Sabes siquiera la identidad de nuestro jefe? Al oír las palabras de la comitiva, Yuga preguntó casualmente: entonces, ¿quién es su jefe? Tengo curiosidad por saberlo. Mientras Yuga continuaba con su pregunta, el séquito, con aire de orgullo, dijo: nuestro jefe no es otro que el famoso dueño de la guardería verdaderamente adorable, el señor Edward. Al escuchar el nombre verdaderamente adorable, no solo Yuga estalló en risas, sino que muchos otros en el comedor también se unieron. ¿Por qué te ríes? ¿Qué es tan gracioso? Descontentos con la risa de Yuga, el séquito le gritó nuevamente. Yuga agitó rápidamente la mano, con un tono extraño, como si estuviera reprimiendo algo. Dijo: lo siento, no fue mi intención. Verás, no soy el único que se ríe, todos lo hacen. La comitiva estaba a punto de decir algo más, pero Edward inmediatamente le dio una bofetada, regañándolo. Cállate, idiota. En ese momento, Edward no solo se arrepintió de haber dejado que todo ese séquito lo acompañara, sino que también comenzó a culpar a su padre por darle a la guardería un nombre tan grande como verdaderamente adorable. ¿Por qué demonios le pusiste ese nombre a la guardería? Si la jefa fuera una chica guapa, no habría problema, pero el jefe es un tipo de mediana edad como yo, y ni siquiera soy guapo. Esto es simplemente vergonzoso. Había que reconocer que Edward tenía una clara conciencia de sí mismo, sobre todo en lo que se refería a su aspecto poco atractivo. Había perdido la esperanza hacía tiempo. La guardería de su familia llevaba décadas en funcionamiento. Cambiar el nombre ahora era imposible. De lo contrario, ¿quién sabe cuántos clientes fieles perderían? Todo se debía a la imagen de marca. Se podría decir que el nombre era a la vez una bendición y una maldición. De hecho, es posible que la gente de otras regiones no haya oído hablar de la guardería verdaderamente adorable, pero en la región de Hoenn, muchas personas sabían de su existencia, incluido Yuga. Esta guardería se destacó por la cría de Pokémon de tipo agua, y sus Pokémon estrella eran todos de tipo agua. Entre ellos, el más famoso fue su Clampearl. El Clampearl era una especie única de Pokémon que se encontraba en la región de Hoenn. Tenía un caparazón de color gris azulado por fuera y un cuerpo rosado por dentro, lo que le daba un aspecto increíblemente adorable. Se decía que, cuando evolucionara, produciría una perla mágica. Gracias a Clampearl, la guardería verdaderamente adorable había ganado cierta reputación en la región de Hoenn. Sin embargo, cabe señalar que la guardería verdaderamente adorable no se había establecido hacía mucho tiempo. Solo había pasado por 2 generaciones, e incluso la guardería Yoyo de Yuga era más antigua que ella. La industria de la crianza requería una base sólida. Para cultivar Pokémon con características distintivas propias, se necesitaba una cantidad significativa de tiempo para seleccionar genes excepcionales de la misma especie. Luego, a través de múltiples generaciones de crianza, esos genes seleccionados se estabilizarían. Solo de esta manera se podía cultivar una gran cantidad de Pokémon de alto potencial. Tanto la liga como muchas guarderías importantes se habían desarrollado de esta manera. Esta fue la razón por la que muchos entrenadores preferían gastar dinero en guarderías para comprar Pokémon en lugar de capturar Pokémon salvajes. La mayoría de los Pokémon salvajes habían pasado por varias generaciones de cruces, lo que a menudo daba como resultado una genética menos estable en comparación con los Pokémon cuidadosamente cultivados de las principales guarderías.
Por supuesto, esta fue la elección de la mayoría de los entrenadores. Aún quedaban muchos Pokémon salvajes excepcionales, por lo que los cazadores furtivos de Pokémon seguían siendo tan comunes. La capacidad de Yuga para obtener tantos Gligar y Trapinch de alto potencial se debió al favor del rey del Imperio Alus. Había recibido apoyo, de lo contrario, incluso con la ayuda del sistema, podría haber llevado mucho tiempo para que la guardería Yoyo se desarrollara. Pero, según se informa, la guardería verdaderamente adorable tenía cierto respaldo dentro de la liga, lo que le permitió desarrollarse sin problemas y construir una buena reputación en la región de Hoenn. Señor Edward, si bien es cierto que nuestra guardería puede no ser tan famosa como su verdaderamente adorable, Yuga enfatizó deliberadamente las palabras verdaderamente adorable, tengo que decir que tener a su subordinado causando semejante escena en un lugar público como este realmente no se adapta a su estatus. Al escuchar el sarcasmo de Yuga, el rostro de Edward se puso pálido y lanzó una mirada feroz a su subordinado, que ya estaba temblando de miedo. HMPH, veamos cómo van las cosas. Después de darle una mirada fulminante a su subordinado, Edward le lanzó una mirada feroz a Yuga antes de alejarse enojado. ¡Qué loco! Reggie murmuró descontento. Al ver la tensión en el aire, el abuelo de Reggie intervino rápidamente. Está bien, vamos a comer. Creo que todos deben tener hambre a esta altura. Al ver que Rand todavía estaba un poco molesto, Yuga le dio una palmadita en el hombro y le dijo: sí, no dejes que esas personas insignificantes arruinen tu humor. Deberíamos ir a comer. Hemos estado en el barco durante varios días. Hoy, disfrutemos de una buena comida. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.